Ahí estamos transmitiendo, si no me equivoco. Profe Bárbara, quería pedirle que hablara como muchas palabras para ver si fluye bien el sonido, porque recién lo escuché medio robótico. Sí, lo que pasa es que tenía un problema con la conexión, así que traté de arreglarlo lo más rápido que pude, pero no se vuelva a repetir durante la actividad. Ahora mismo, no sé si les pasa a los demás que la escuchan como media robótica, como media saltadita la voz. Por lo menos yo la escucho como media robótica. Ya. No sé, ¿qué podemos hacer? ¿Intento Quizás en podría, otro lugar de la casa? quizás podría apagar la pantalla a lo mejor. Si apaga la pantalla, A ver, cuando hable, camarita. ahí a lo mejor mejora la conexión. Vamos, ahí se escucha No, mejor, más fluido. apagar la pantalla. No compartirla, apagarla. Sí. La camarita. O la cámara, perdón. La cámara. No, pero apagar la cámara. la tiene apagada. Si es la Susek la que está compartiendo ahora. Ah, bien. Sí, no es mi cámara, me asusté. No, pero ahora sí se escucha mejor. Yo la escucho mejor al menos. Se va a escuchar mejor. Sí. Se escucha mejor. Quizás Súper. cuando no le toque como intervenir, podría ahí encenderla para que la podamos mirar, y cuando intervenga ahí la puedo apagar para que se entienda mejor. Comprendo, no hay problema. Súper. Ya, siendo las 5:08, le doy la bienvenida a todos los asistentes que se han estado sumando a esta actividad y también a los que se vayan a sumar por las transmisiones. Sobre todo quiero darle la cordial bienvenida a nuestros invitados de la jornada, los profesionales que vienen a compartir un poco de su experiencia y perspectiva sobre lo que ha generado la pandemia a nivel mundial y nacional, específicamente. Esto sumado también a los desafíos que tenemos por delante posterior a esta crisis sanitaria. Ya para ir yendo a la presentación de los invitados, vamos a comenzar con un kinesiólogo temucano con una contundente formación clínica orientada más o menos como hacia el área cardiorrespiratoria con harto énfasis en lo respiratorio. Es docente de la carrera de kinesiología de la Universidad Autónoma, docente también de magíster de actividad física, salud y calidad de vida de la misma universidad. También es cofundador del centro de capacitaciones para profesionales de la salud en Temuco llamado Insight Capacitaciones. No sé si está bien pronunciado ahí. Le doy la bienvenida al kinesiólogo Alejandro Lavado. Primero que todo, ¿cómo está, profe? Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo la verdad estoy súper bien. Gracias a Dios no he tenido mayores complicaciones en momentos de pandemia. Y espero que estas instancias que ustedes están organizando como ANASEC se sigan repitiendo en el tiempo. Justamente veníamos conversando eso delante con el colega, que los felicito por estar un día sábado organizando esta instancia. Así que nada, pues gracias y feliz por la invitación. Genial, súper. Desde el otro lado, quiero presentar a una kinesióloga de atención primaria en salud, que va a representar un poco la visión nortina que ha llevado un poco la pandemia acá en Chile. Es docente de la Universidad de Antofagasta, kinesióloga de la sala de rehabilitación con base comunitaria y también integrante de la comisión mixta del CEFAM María Cristina Rojas Neumann, Antofagasta. Quiero darle la bienvenida a la kinesióloga Bárbara Navarro Martínez. ¿Cómo está, profe, querida? ¿Aló? ¿No se escucha? Por si acá. Chuta, parece que se cayó. ¿No? Ahí escribió en el chat. En el chat dijo que está con problemas, Kevin. Ya. Parece que nuevamente me perdí. Por mientras, llega la profe Bárbara. Quiero presentar al último invitado, y no menos importante, obviamente, con una sólida trayectoria en investigación,
con una línea enfocada en los mecanismos de control cardiovascular, con énfasis en enfermedades cardiopulmonares a nivel pediátrico. Y también está orientada su línea con respecto con lo mismo en la percepción del esfuerzo en niños y su aplicación en la rehabilitación cardiopulmonar. Es docente de kinesiología de la Universidad de Concepción y miembro del Programa Nacional de Asistencia Ventilatoria Domiciliaria por el MinSal. Y quiero dar la bienvenida al doctor Iván Rodríguez Núñez. Cuéntanos, profe, ¿cómo está usted? Hola, Kevin. Primero, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a participar de esta jornada. Y bueno, en lo personal hemos también estado bien. Afortunadamente no ha pasado por acá el virus, pero sí, naturalmente muy preocupado por la situación y muy pendiente de los últimos avances y los últimos desarrollos que han habido en aras de un tratamiento y una pronta recuperación. Y también, bueno, ya en lo particular quisiera sumarme a las felicitaciones hacia ustedes, hacia las sociedades científicas, por incentivar el diálogo, incentivar la reflexión en torno a temas que son de alto interés para nuestra disciplina y también instarlos a que sigan adelante y que la moral no decaiga para estas actividades, que siempre suman. Y sobre todo, a pesar de las dificultades, hay que seguir adelante y seguir desarrollando este tipo de iniciativas que contribuyen significativamente a nuestra disciplina. Super. Genial. Para las personas que vayan llegando, yo soy Kevin Valderas, soy estudiante de kinesiología de quinto año de la Universidad de Antofagasta y soy director de comunicaciones de ANASEC. En esta oportunidad yo voy a ser el moderador y antes de empezar con la actividad, quiero agradecer a la SEC de la Católica de Temuco, la SUSEC de la Universidad de Concepción y la SEC de la Universidad de Antofagasta, junto con todas las personas que facilitaron lograr esta actividad, porque en realidad trabajaron muchas personas para que funcionara muy bien esta actividad y hasta ahora ha estado súper bien. Bueno, vamos a esperar un poquito, si es que me confirma la profe Bárbara, si es que está por ahí, si es que aún tiene problemas, antes que todo. ¿No? Parece que aún no. Se fue a reconectar, me dijo. Les pido un poquito de paciencia a todos, un par de minutitos para ver si se reconecta la profesora Bárbara para empezar. Por favor. ¿Escucha? ¿Sí? ¿Ahora sí? Uy, lo siento, tuve que cambiarme de lugar porque finalmente no pude conectar bien. Espero que esta vez se pueda. De verdad pido las disculpas correspondientes y no tuve que ausentarme en la primera parte. Si me puedes repetir, por favor, la pregunta. Solamente estábamos en la presentación, así que no se ha perdido de nada, profesora. De hecho, la estamos Maravilloso. esperando justamente para comentar. Sí. Ahí le pusimos un poquito de relleno también para hacer tiempo, así que no se Ay, olvide. muchas gracias, qué colaboradores. Les agradezco. Bueno, mi nombre es Bárbara Ahora Navarro. sí, salimos. Ya. Kinesióloga egresada de la Universidad de Antofagasta. Trabajo actualmente y desde el inicio ya de mi carrera en el CESFAM María Cristina Rojas acá de Antofagasta. Fue mi lugar donde hice mi práctica profesional, posteriormente mi internado y quedé trabajando ahí. Ha sido una experiencia bastante maravillosa el trabajar en atención primaria de salud, donde nos hemos visto enfrentados a muchas y múltiples situaciones en este contexto de la pandemia. Así que me sentí muy agradecida, la verdad, de la invitación que me realizaron para poder participar de esta actividad y un poco dar a conocer y exponer el trabajo que se ha estado haciendo desde la APS, que sin duda en este sistema de salud es fundamental. Así que vuelvo a agradecer la invitación y estoy muy contenta de poder participar.
pese a todos estos problemas de conexión, voy a tratar de poder aportar desde esta mirada y también felicitarlos porque se den estas instancias de diálogo. Sin duda son súper importantes poder compartir las distintas miradas y tocar los puntos en que seguramente pandemia. Así que muchas gracias. Genial. Con esas palabras de la profesora, vamos a dar inicio a la mesa redonda. Primero, explicar brevemente para las personas que estén como asistentes un poquito el formato, lo explicar muy brevemente. Esta forma en que vamos a trabajar en la actividad es una dinámica de mesa redonda, donde voy haciéndole preguntas que va a responder cada profesional, cada uno por su turno. Va a haber un pequeño espacio que contiene un poco preguntas dirigidas para cada uno. Voy a marcar ese momento cuando llegue, para que no se asusten ahí los kines. Y si algún profesional quiere complementar algo de otro comentario que está haciendo o quiere debatir en algún punto, puede levantar la manito acá en Zoom y yo le voy a dar como el pie para que complemente lo que quiera decir. Bueno, le voy a pedir primero a los asistentes que todos estén con el micrófono en silencio, pero que tengan la libertad de comentar por el chat. De ser posible el tiempo y el espacio los voy a ir leyendo acá abiertamente. También les pido un poco de paciencia y comprensión si es que hay como fallas técnicas o cosas así. Es normal que pase así, que no se preocupen. Y también les pido comprensión si es que no alcanzo a leer todos los chats en el caso de que se llene de mensajes. Bueno, dicho esto, el orden de los turnos para hablar va a ser el mismo en que los presenté a los profesionales. Va a ser el profe Alejandro, después la profe Bárbara y después el profe Iván. Vamos a comenzar con el primer tema, que es netamente consecuencias de la pandemia en el sistema sanitario en Chile. Así que comenzamos primero con el profesor kinesiólogo Alejandro Lavado. Cuéntanos desde su experiencia, desde su perspectiva, ¿qué consecuencia ha tenido en la salud pública y en los profesionales del área de la salud la llegada de la pandemia en Chile? Si tuviéramos que en 3 minutos resumir un poco el gran problema que nos causó, claramente es un desafío y ha sido un desafío hasta el momento, yo creo, para todos los colegas que están trabajando directamente en la atención de estas personas que están contagiadas y han sufrido lamentablemente con la sobrecarga laboral. Y obviamente el mismo tema de la pandemia ha generado repercusiones que no solamente son en áreas específicas, sino que son consecuencias que se han visto incluso en el control de otras enfermedades que se han tenido que dejar de lado un poco por la misma situación. Entonces, las consecuencias yo creo que son de distintos planos, en distintos ámbitos, pero en lo que respecta directamente a la profesión del kinesiólogo, han sido, yo creo que consecuencias positivas y negativas, pensándolo desde el punto de vista bien frío. Ha sido una situación en donde hemos sido capaces de reformularnos un poco el quehacer del kinesiólogo. Se ha destacado bastante bien y ha sido una puerta laboral justamente para un gremio que lamentablemente no estaba siendo reconocido hasta lo que ha pasado en el último tiempo. Entonces, desde ese punto laboral, creo que ha sido bastante beneficioso para nosotros como kinesiólogos. Ahora, desde el punto de vista de la salud pública, ha sido igual contraproducente la situación en sí, porque justamente pasa que la distribución de los tiempos, la distribución de los roles y la sobrecarga que ha sufrido el sistema de salud, lamentablemente ha dejado de lado algo que nosotros siempre habíamos estado haciendo desde antes, que era la rehabilitación presencial. Entonces, desde ese punto de vista, creo que lamentablemente no ha jugado una mala pasada. Eso podría decir como resumidamente, porque daría para hablar toda la tarde, pero hay que dejarle espacio a los colegas. Excelente. Profesora Bárbara Navarro. Misma pregunta. Desde su propia experiencia y su propia perspectiva, ¿qué consecuencia ha tenido la
todo lo que está pasando con respecto a la pandemia, con respecto a la salud pública y también sobre las profesionales del área de la salud. ¿Se escucha bien? Sí, ahí sí. Súper. Bueno, la verdad que el impacto ha sido preponderante. Ya tener que reestructurar todo el funcionamiento y la operatividad de un sistema de salud, sin duda que ha significado un impacto importante. Y no solo de la salud pública, sino que también del sistema privado, porque para los efectos de la pandemia, el sistema tiende a funcionar como uno solo. Desde el punto de vista de la APS propiamente tal, la reestructuración también tuvo que ser bastante importante. ¿Ya? Partiendo porque las prestaciones debieron ser priorizadas, ¿ya? Respondiendo un poco a la necesidad de que se tenían que evitar las aglomeraciones, por lo tanto era inviable mantener todas las prestaciones vigentes. Claro. Por lo tanto, tuvimos que, en modo organizacional, seleccionar qué prestaciones efectivamente se iban a mantener vigentes, dando un poco respuesta a las necesidades de los usuarios, y cuáles iban a tener que pasar ya un periodo de pausa o de stand-by hasta que la pandemia diera un poquito de tregua y poder de nuevo reactivarlas, digamos. Es así como también se implementó un sistema de turnos, ya turnos que una APS no está acostumbrada a vivir fuera de los turnos APOS, digamos. La atención primaria funciona de lunes a viernes en horario de 8 a 5 y tuvimos que implementar este sistema de turnos 7x7 o 5x5 para poder de alguna manera resguardar a los funcionarios en una especie de cuarentena preventiva, entre comillas, y también resguardar el funcionamiento del establecimiento en caso de que algún grupo presentara algún brote, para que el contraturno, digamos, pudiera mantener vigente el funcionamiento del establecimiento. Es así como también las funciones de todos los trabajadores tuvieron que modificarse, o sea, nos enfrentamos a roles muy distintos a los que estábamos acostumbrados a desempeñar en nuestra labor diaria, y desde el inicio hasta ahora, digamos, esto sigue cambiando. Entonces tenemos que irnos como adaptando a las situaciones que se nos presentan semana a semana incluso. Así también como se implementó, por ejemplo, un funcionamiento distinto también en donde estamos haciendo turnos en puerta, por ejemplo. Ahí se tiene que hacer un triage de los pacientes, poder categorizarlos para poder indicarles dónde se tienen que dirigir, y evitar también el contacto en caso de un paciente que sea sospechoso con el resto de los funcionarios. Y en base a lo mismo, dentro del mismo consultorio CESFAM se tuvo que dividir la zona para poder dejar lo más distanciado, aislado posible la zona de evaluación respiratoria. Y desde el punto de vista, desde la operatividad, se tuvo que pensar en todo, o sea, desde la sala de espera donde iba a estar el paciente, las condiciones en que tenía que manifestar esa sala de espera, dónde se iba a tomar la muestra del PCR, en qué condiciones iba a atender el médico. Entonces, la verdad es que el impacto fue sin duda muy importante, pero afortunadamente con el transcurso ya de las semanas hemos ido adoptando este nuevo modus operandi, digamos, y ya está mucho más trabajado. Se entiende. Además porque Antofagasta igual es una zona compleja desde el inicio, que como que se ha mantenido un poco como la gravedad, de cierta forma, con el tipo de atención que se le da como a todas las personas con contagio. Claro. Vamos a comenzar justamente eso mismo en un ratito más. Para continuar, quiero preguntarle al profe Iván la misma pregunta, desde su propia experiencia y perspectiva. ¿Qué consecuencia ha tenido en la salud pública y en los profesionales en el área de la salud la llegada de la pandemia en Chile? Bueno, mira, desde una perspectiva general, yo creo que más que consecuencia, yo diría que aquí hay tres dimensiones de análisis. Desde la perspectiva general, mirado desde la ciencia de la rehabilitación, porque si lo miramos epidemiológicamente hablando o desde las ciencias médicas, probablemente hay otras visiones. Yo creo que desde la perspectiva de la rehabilitación, aquí se han generado problemas principalmente para nuestros pacientes, tenemos oportunidades y desafíos.
ya desde la perspectiva de los problemas, ha sido evidente que, por una parte, se va a incrementar. De hecho, ya hay varios estudios que han mostrado el aumento de la demanda por servicios de rehabilitación, por una parte, debido a el deterioro funcional con el que han quedado los pacientes después de haberse recuperado del COVID. Y por otra parte, se ha producido un incremento de la demanda muy probablemente asociado a aquellos pacientes que vieron suspendidas sus prestaciones de rehabilitación debido al cierre temporal de los servicios y el confinamiento. Entonces ahí ya hay problemas que podríamos detectar desde la perspectiva de nuestros pacientes. Ahora, hemos tenido que también responder a ciertos desafíos. Por ejemplo, bueno, un poco lo que mencionaba Bárbara, la reconversión de las actividades en las distintas disciplinas de la kinesiología. Eso ha generado nuevos desafíos. Por ejemplo, kinesiólogos que antes no trabajaban en cuidado intensivo tuvieron que ir a cubrir las necesidades o las prestaciones kinésicas cuando hubo en aquellas unidades que fueron reconvertidas, por ejemplo. Conversaba hace unos días con un colega intensivista en donde ahí hay un fenómeno que se generó en donde kinesiólogos que no tenían especialidades en winning o en ventilación mecánica o en movilización precoz tuvieron que atender pacientes con esas necesidades porque sus unidades ya dejaron de ser salas de baja complejidad y se transformaron en unidades críticas. Y ahí se generó una nueva figura organizacional, un nuevo sistema de gestión de la rehabilitación, en donde muchas veces esos colegas kinesiólogos debían ser guiados y supervisados por kinesiólogos con más expertise en esa línea. Y ahí se generó un nuevo sistema de organización de esas unidades. En Santiago hay experiencias notables de colegas que se transformaron en verdaderos jefes de servicios de rehabilitación para estos pacientes en la situación de reconversión de cama. Y eso han sido desafíos nuevos que yo creo que nosotros antes de la pandemia probablemente nunca los proyectamos, nunca los pensamos. Y también hay oportunidades muy, creo yo, que son un desafío para nosotros también y que sin duda nos va a llevar a que nuestra disciplina progrese, que es la incorporación de la telerehabilitación o la telemonitorización. ¿Ya? Hoy en día hay muchas intervenciones kinésicas, tanto dirigidas al tratamiento como a la evaluación, que nos hemos dado cuenta que pueden ser realizadas a distancia o pueden ser realizadas sin que los pacientes se movilicen a los centros de rehabilitación. Eso va a traer un impacto positivo para el sistema de salud, ineludible. Primero, desde la perspectiva de costo-efectividad, porque hoy en día un kinesiólogo, gracias a estas herramientas a las cuales hemos tenido que obligatoriamente adaptarnos, vamos a poder quizás tratar o manejar una mayor cantidad de pacientes de forma simultánea, a lo mejor gracias a estos sistemas. Y eso sin duda va a traer un impacto, a mi juicio, favorable para la costo-efectividad. Por eso creo yo que resistirnos a eso a esta altura es contraproducente y no tiene mucho sentido. Lo que tenemos que hacer es tratar de adaptarnos a esta nueva tecnología y a la implementación de estas nuevas estrategias que en países desarrollados ya no son tema de conversación y están bastante incorporados en el sistema de salud. Incluso el Colegio de Kinesiólogos hace un par de meses sacó como un protocolo, no sé si como protocolo decirlo, pero donde explica como los pasos para seguir una telerehabilitación como lo más fidedigno posible. No recuerdo ahí en la base de datos. Sí, de hecho todas las sociedades científicas no, siga nomás, siga. Que iba a cerrar nomás, para que cerremos. No, solo para complementar lo que tú estabas mencionando. El Colegio de Kinesiólogos publicó, ya está en la segunda versión de la guía de telerehabilitación. Es una guía bastante robusta que desarrolló en colaboración internacional incluso, y que todas las sociedades, yo soy director científico de la Sociedad Chilena de Kinesiología Respiratoria, publicamos hace 2 semanas el Consenso Chileno de Rehabilitación Post-COVID, y hoy en día no hay
prácticamente todos los consensos de rehabilitación post-COVID están incorporando capítulos de telerehabilitación, tomando como base ese documento del colegio. Entonces, ese ha sido ya un avance significativo para el proceso de rehabilitación en Chile, en el fondo. Sí. Súper. Continuando, volvemos con el profe Alejandro. Algo que incluso usted estaba diciendo, profe Alejandro, en la primera respuesta. Aquí dice, ¿cuál ha sido el rol del kinesiólogo en la pandemia del COVID? Y si la comunidad ha percibido más como el trabajo o el quehacer del kine durante la pandemia. Mira, pasó algo interesante con la visualización del rol del kinesiólogo. Muchas veces a nosotros se nos reconoce socialmente como los componedores, que te ven los temas musculoesqueléticos, todo eso, Exacto. ¿cierto? Entonces, de repente, Sí. cuando uno conversaba con gente que no está involucrada, no está relacionada con el ámbito de la salud, y le decías que te dedicabas como al tema respiratorio, te quedaban mirando como medio raro. Entonces, el mismo tema que fue el boom de los ventiladores mecánicos, no sé si recuerdan cuando salían las noticias, todo el cuento. Claro, ahí estábamos nosotros tratando de educar un poco a la población, y realmente se empezó a visualizar el rol fundamental que tenemos nosotros, kinesiólogos, en esa área. Entonces, yo creo que justamente la pandemia nos ayudó un poco a visualizar el rol esencial que nosotros teníamos justamente en la unidad de cuidados críticos. Ahora, lo que se viene haciendo en APS, eso creo que mi impresión, y por lo que uno conversa también con otras personas, que eso está como bien instaurado, como el rol del kinesiólogo. No solamente la parte de rehabilitación musculoesquelética, sino que también en la parte más respiratoria, ¿ya? Entonces creo que justamente la pandemia nos ayudó a visualizar un poco más socialmente el rol del kinesiólogo. Ahora, con todo lo que hemos tenido que ir cambiando, modificando, reestructurando, también han nacido roles que justamente antes no estaban descritos como normativamente hablando, pero también se han tenido que sumar a la acción, por así decirlo, el kinesiólogo. Y como lo que comentaba también Bárbara, que era la reconversión de las actividades propias del kinesiólogo, pero también a dirigir un poco el seguimiento, por ejemplo, de los pacientes con contagio, hacer un poco la labor administrativa incluso, que tiene que ver netamente con la parte COVID. Eso desde el punto de vista social y laboral. Y también creo que justamente haciendo hincapié en la parte de la telerehabilitación, hace un tiempo atrás FONASA también sacó los códigos para hacer válido la telerehabilitación como prestación FONASA. Y justamente quien fue partícipe de que obviamente saliera publicada esa normativa, obviamente fue el Colegio de Kinesiólogos, con gran apoyo de un colega de Concepción, que no recuerdo en este momento el nombre. Quizás Iván me puede después complementar la información, pero realmente un colega experto a nivel nacional hablando de telemedicina que guía un poco los procedimientos es notable. O sea, ahí nosotros estamos visualizando realmente que la pega del kinesiólogo y el rol que nosotros podemos tener ahora es con derecho y voto. ¿Ya? No es una recomendación de un médico que como siempre ha sido, que nos han manejado Claro. históricamente así. Entonces yo creo que tenemos profesionales muy capacitados. Ahí dijeron Felipe Pará, el colega Felipe Pará, muy capacitado en este tema, justamente que nosotros de algún momento vamos a tener que transformarnos, adaptarnos y adoptar también esta herramienta que sin duda alguna ya desde el punto de vista científico ha demostrado efectividad. Hay que modificarlo, yo creo, un poco a la realidad local, pero es una herramienta que se viene con todo, llegó para quedarse y hay que empezar a utilizar. Súper. Genial. Gracias, profe. Continuamos con profesora Bárbara. ¿Cuál ha sido el rol del kinesiólogo en la pandemia del COVID-19? Y sumándole también a lo que decía el profe Alejandro antes, de que la atención primaria tiene un foco muy grande en lo que es educación y el trabajo multidisciplinario. Entonces, sumándole a lo del rol del kinesiólogo, según su perspectiva, ¿cómo percibe las personas o cómo se visibiliza el rol del kinesiólogo
dentro de toda la pandemia actualmente? Bueno, la verdad es que el rol del kinesiólogo, al igual que de todos los profesionales en verdad de la salud, ha sido fundamental. ¿Ya? Y en particular de la kinesiología, que está asociado principalmente a la versatilidad que te entrega un poco la profesión en sí, ya que te permite abordar diversas áreas y tratar siempre de ser un aporte de distintas maneras, ¿ya? Y si bien esta pandemia está asociada desde el punto de vista fisiopatológico a la alteración o a la disfunción cardiorrespiratoria, el impacto que genera a nivel global y a nivel poblacional es trascendental. Y es ahí, por ejemplo, donde hemos visto kinesiólogos formando parte de equipos de hospitalización domiciliaria para pacientes con COVID. Hemos visto kinesiólogos formando parte de equipos de coordinación, de gestión a nivel de la misma corporación, la CMDS. Hemos visto kinesiólogos tomando roles en aduanas sanitarias. Se ha visto kinesiólogos liderando equipos de epidemiología de sus centros de salud. Hemos visto kinesiólogos también formando parte de los equipos de trazabilidad. Entonces te puedes dar cuenta que la kinesiología, el profesional kinesiólogo, no solamente en esta pandemia puede aportar desde el punto de vista respiratorio, o tomando PCR, la rehabilitación cardiorrespiratoria, o apoyando en los equipos, en las unidades críticas, sino que puede abordar una infinidad de áreas y siempre siendo un aporte y una pieza fundamental. Y eso creo que hoy con esta pandemia ha podido mostrarse y ha podido quedar en evidencia, y es una oportunidad que también hemos sabido aprovechar muy bien. Y claramente que ha quedado visibilizado de todas maneras. Concuerdo totalmente. Incluso en los medios de comunicación, algo que no se notaba mucho antes era que se visibilizaban los trabajos, no solamente del kine, sino también de la enfermera, terapia ocupacional, y que si bien a veces pasaba en la televisión los roles, no era como tan frecuente como lo era actualmente. Continuando, la misma pregunta para el profe Iván. ¿Cuál ha sido el rol del kinesiólogo en la pandemia del COVID? Y desde su perspectiva, ¿se percibe que ha sido visibilizado el quehacer dentro del equipo de salud durante la pandemia? Mira, yo tengo un matiz con Ya. los comentarios de los colegas que me han antecedido. Obviamente concuerdo en que ha existido una visibilización de nuestra práctica. De hecho, bueno, hemos aparecido en algunos diarios, algunos medios de comunicación. De alguna manera, yo creo que las personas y la sociedad ha descubierto que el kinesiólogo tiene algún rol en cuidado intensivo. Pero eso yo lo coloco en el plano de la visibilización de lo que hacemos. Y que en ese sentido creo yo que esta pandemia fue y entiéndase quizás cómo lo voy a expresar, en el buen sentido, fue una excusa, una muy buena excusa para la visibilización de la disciplina. Pero cuando ya hablamos de reconocimiento, ¿ya? La idea del reconocimiento, el reconocimiento se hace una vez que uno ya ha visto la obra realizada, ¿ya? Por eso creo yo que ahora responder la pregunta es si la sociedad está reconociendo el rol del kinesiólogo en esta pandemia. Yo creo que está por verse. Quisiera responder esa pregunta el 2022, 2023, cuando hagamos las estadísticas y miremos en retrospectiva cuántos pacientes que egresaron, que fueron dados de alta después de haberse recuperado esta enfermedad con un deterioro funcional importante, cuántos se recuperaron y cuánto mejoró la supervivencia de estos pacientes prospectivas después de haber sido dados de alta. ¿Y por qué lo planteo de esta forma? Porque yo siento que la kinesiología como disciplina en Chile tiene un reconocimiento social importante. ¿Ya? Hay agrupaciones de pacientes con enfermedades
crónicas que reconocen y relevan el rol del kinesiólogo. O sea, yo creo que el kinesiólogo no necesita una pandemia para ser reconocido. Yo creo que es reconocido. De hecho, sin ir más lejos, en el hospital regional, que es un hospital importante en Chile, el programa de rehabilitación pulmonar infantil surgió gracias a que hubo un movimiento de pacientes que llegó a ir a los medios de comunicación para pedir los inicios de la instauración de ese programa. Entonces, por eso yo en eso tiendo a ser un poco más cauteloso y si la sociedad va a reconocer nuestra labor como kinesiólogos en esta pandemia, creo yo que debemos mirarlo un poquitito más en perspectiva. Ahora sí yo relevo la idea de la visualización de lo que hacemos, que eso sin duda que es positivo, así como también está siendo muy visualizado los parámetros epidemiológicos. O sea, yo creo que mucha gente por primera vez escuchó la palabra, no sé, prevalencia, la palabra incidencia, y se introdujo en esos elementos. Yo no me cabe duda que después de 6 meses, una vez que esto pase, probablemente nadie va a hablar de incidencia, prevalencia del número efectivo, el RE, las tasas de diagnóstico, en fin, nadie va a hablar de eso probablemente una vez que esto pase. ¿Te fijas? Por eso es que la visualización no determina que haya reconocimiento posterior. Yo creo que el reconocimiento depende de lo que nosotros seamos capaces de hacer ahora. Y ahí me tomo las palabras que mencionaba Bárbara, que tiene mucha razón. El kinesiólogo hoy en día está cumpliendo un rol importante al formar parte de equipos de apoyo para para el manejo de estos pacientes. Los colegas de intensivo cumplen un rol importante en la UCI, sin duda. Los colegas de APS están cumpliendo un rol fundamental en la trazabilidad, en toda la reconversión de actividades a las cuales han tenido que adaptarse en este nuevo escenario. En eso, sin duda, pero insisto, yo sería un poco más cauteloso para pensar que podemos ser reconocidos por algo todavía, como disciplina. Tenemos todavía que empezar rehabilitación, tenemos que tener estadística, cuántos pacientes rehabilitamos, cuántos centros de telerehabilitación hay en Chile, y después de eso yo creo que podemos conversar respecto a nuestra función. Todavía estamos haciendo los diagnósticos en el ámbito de la kinesiología, y estamos sentando la necesidad ¿ya? Todavía no estamos mostrando productividad respecto a nuestras intervenciones. Súper. La profe Bárbara quería comentar algo. Y un poco respondiendo a las apreciaciones de Iván, yo creo que desde el punto de vista del reconocimiento, el desafío es para todo el sistema de salud finalmente. O sea, todo el sistema de salud de manera prospectiva va a tener que realizar una evaluación de acuerdo a los indicadores sanitarios, ¿verdad? Que va a dejar esta pandemia. Entonces, si hablamos de reconocimiento, claramente que tiene que ser a base de datos duros, digamos. Pero desde la visualización sí se fue una oportunidad, y no solo para los kines, sino que para todos los profesionales del área de la salud. Se entiende, totalmente. Claro, súper importante porque todavía, no, como dice el profe Iván, no hemos terminado todo este contexto. Pues. Claramente va a seguir quizás un poco más de tiempo. Eso es lo que falta. Seguir avanzando con lo que se va ahora como profesionales y también como parte del sistema de salud acá en Chile, y ver cómo resulta más adelante. Para ir continuando, vamos con la tercera pregunta de este tema. Profe Alejandro, usted nos había comentado por correo que actualmente se dedica más que todo como a la docencia. Entonces, desde su perspectiva como docente de pregrado y posgrado, ¿cree que ha sido afectada la formación de las nuevas generaciones de kinesiólogos por las clases virtuales? Y si es así, ¿qué consideraría importante reforzar una vez regresen las actividades presenciales? Igual un tema sensible, yo creo, a todos los estudiantes, porque Sí, la verdad sí. ha sido una cuestión a nivel nacional y ahí no tenemos mucho que hacer, porque las condiciones son las que ameritan hacer esta transformación también de la academia. Pero mira, si tú me preguntas si ha afectado, lo mismo te podría decir con lo que comentábamos anteriormente. Ahora en el momento no lo podríamos saber. Quizá las metodologías de enseñanza, probablemente en las partes que son más prácticas, se verían afectadas.
¿ya? Entonces, creo que las estrategias se pueden ir modificando, pueden ser favorables para la adquisición de conocimientos que son de aspecto más teórico. Sin embargo, creo que hay que salvaguardar algunas horas, por ejemplo, dentro de una planificación de alguna asignatura, creo que hay que salvaguardar algunas horas que tienen que ser eminentemente prácticas y que según las normas sanitarias y según cómo esté el contexto, podríamos ir recuperando esas horas. Pero si me preguntas si se ha visto afectada o no ahora, realmente no podría responderte esa pregunta por lo mismo, porque habría que verlo más hacia futuro si es que realmente se vio afectado la capacidad del desarrollo de los aprendizajes. Pero creo que se se puede hacer, pero una modificación que podríamos tener respecto a los planes de estudio es justamente resguardar unas horas que son netamente de práctica. Yo creo que por ahí va el tema. Ya, sí, se entiende totalmente. Sí, es un tema complejo y más que todos nosotros como estudiantes que estamos viviendo ahí con los ramos, viendo qué pasa, porque igual cada universidad No, y tiene una situación distinta. el tema complejo son los chiquillos que están en práctica este año. Ese es el tema, complejísimo. Entonces, va a ir, depende de muchos factores. Entonces, Claro, ahí yo creo que esos son los que más sufren. Evidentemente, yo no te podría decir nada porque ahí ni siquiera tienen clases. O sea, tienen que hacer sus prácticas y está difícil. justamente yo estoy en el último año, entonces lo que estamos haciendo ahora es solamente talleres y terminando unos ramos que teníamos pendientes solamente. Pero de aquí a que estemos a internados es una incertidumbre totalmente. Sí, es igual entiendo todo el sentimiento que puede generar también eso, la ansiedad, el Claro, estrés. No es un tema menor que hoy día se está viendo, por lo menos a nivel universitario. súper. Gracias, profe. Continuando con la profe Bárbara, tengo una pregunta especial para usted. Nos había comentado a nosotros, por interno también, que forma parte del equipo de trazabilidad en el CEFAM. Quiero preguntarle, o sea, quiero que nos cuente realmente, ¿qué significa para usted formar de este equipo en su CEFAM? Mira, la verdad es que la experiencia ha sido bastante enriquecedora, ya si bien es un trabajo altamente demandante desde el punto de vista mental y emocional, ha sido una labor muy provechosa y que se ha visto reflejada cuantitativamente a nivel comunal. Ya la trazabilidad en términos simples es poder notificar al caso positivo, entregarle información respecto a sus fechas de inicio y término de aislamiento, hacerle las gestiones pertinentes de lo que del usuario nos solicite. Y lo más importante, poder recopilar información acerca de sus contactos estrechos y finalmente hacerle el seguimiento a estos contactos estrechos. Y es con ellos donde la estrategia funciona como más una estrategia de acompañamiento, porque finalmente son 3 llamados que se hacen de manera protocolar como mínimo, que es el inicial al séptimo día para saber cómo ha ido evolucionando y al día número 14, que es un poco para confirmar el término de su cuarentena. Ya, Entonces, las gestiones que se tienen que hacer son variadas. El trazador se enfrenta con distintas realidades, con distintas personalidades, distintas reacciones. Y lo que uno gestiona puede ser desde licencias médicas hasta ayudas sociales y también lo que entrega es la tan infravalorada, pero pucha que es importante, contención emocional, ¿ya? Porque todos súper. los usuarios con lo que uno se comunica son con realidades distintas, con requerimientos distintos, y es ahí donde el trazador, si consideramos que por un caso índice puede haber un número variable de contactos estrechos, el trazador fácilmente al día puede estar hablando con 10 usuarios distintos, con 10 realidades Uf, distintas, con claro, gestiones diversas entre ellas. Entonces, ahí también radica la importancia de un equipo de trazabilidad afiatado, donde se den espacios para poder comentar situaciones que durante el día, durante la jornada, significaron de mayor demanda para el trazador y poder también hacer un poco la retroalimentación por parte del equipo. Sin embargo, ha sido una instancia de mucho aprendizaje, de mucha colaboración también a nivel nacional. Se han hecho los cursos asociados a trazabilidad de la Escuela de Salud Pública, han sido súper buenos, súper constructivos,
Entonces ha sido una experiencia, la verdad, que agradezco bastante. Genial, genial. Se ve súper complicado igual como el contexto de participar de eso. Les comento a los chicos asistentes, así, a los chicos que están acá en Zoom, de que las preguntas, cuando tengamos tiempo, las voy a ir haciendo, para que no entren en desesperación por si no las leo inmediatamente, ¿ya? Continuando, para cerrar esta parte de consecuencias, vamos con el profe Iván. Quiero hacerle una pregunta muy similar que al profe Alejandro. Es si, desde su perspectiva, con la formación de los nuevos profesionales, cree que ha sido afectada la formación de las nuevas generaciones de kinesiólogos. Pero además, quiero hacer otra pregunta. ¿Cómo se ha visto afectados los procesos de tesis o investigación a nivel universitario? Pero solamente desde su perspectiva de lo que usted conozca. A ver, bueno, primero, para partir con el tema de la enseñanza y aprendizaje en kinesiología, yo creo que sin duda, por supuesto que sí, porque aquí tenemos que entender lo siguiente, la kinesiología como ciencia, como disciplina, es una disciplina nueva. Nosotros, si nosotros ponemos en una línea de tiempo la historia de la medicina en general, ¿ya? Gigante. Es gigante, ¿cierto? Nosotros tenemos recién 50 años, un poco más, digamos. No alcanzamos la adolescencia todavía, probablemente. Y de hecho, hace muy pocos años, y cuando hablo de muy pocos años, estoy hablando de 20 o 30 años, ¿ya? Que eso es poco tiempo para el desarrollo histórico de una disciplina. El cuestionamiento era si éramos una ciencia o éramos un arte, ¿ya? Entonces, desde esa disciplina, desde esa mirada, de esa perspectiva, ¿y por qué digo esto? Porque para el kinesiólogo el saber hacer es fundamental. ¿Ya? Dentro de todo el arsenal de saberes que tiene que tener un kinesiólogo, de competencias, que hoy en día hablamos de competencias después de la incorporación de este modelo por competencia, hablamos más bien de competencias, las competencias prácticas, procedimentales, las habilidades, las destrezas, son parte importante de los resultados de aprendizaje y del perfil de egreso de un profesional kinesiólogo de cualquier carrera de kinesiología de Chile. ¿Ya? Desde todo el abanico de carreras y escuelas que existe. Entonces, desde esa perspectiva, como sabemos, desde que esto partió en marzo hasta ahora, y probablemente hasta buena parte del próximo año, ¿ya? Las actividades prácticas y los laboratorios de práctico van a estar cerrados, ¿ya? O con actividades muy limitadas, en el mejor de los casos. Y eso sin duda que va a afectar el proceso formativo de un profesional cuya piedra angular en su formación es el desarrollo de habilidades prácticas. ¿Ya? Sin duda, o sea, sería iluso que yo dijera acá, no pasa nada, la virtualización lo compensa. No es así. ¿Ya? Ahora, si eso va a significar que aquí la generación pandemial de kinesiólogos va a ser una generación subformada en ámbitos de la kinesiología, yo creo que no. ¿Ya? ¿De qué va a depender eso? Va a depender de cómo nosotros ahora compensemos las actividades y cómo tratemos de ocupar a nuestro favor estos nuevos desafíos, ¿ya? Incorporando probablemente nuevas temáticas, profundizando en otras y a lo mejor modificando el desarrollo temporal de las actividades, ¿ya? Nosotros normalmente estamos muy acostumbrados a trabajar en base a un currículum casi de una forma casi escolar, digamos, ¿ya? En donde probablemente vamos a tener que repensar la forma en cómo enseñamos la disciplina, quizás aplazar un poco las actividades prácticas, las actividades docentes más de tipo práctico, comprimir todo lo teórico, de manera de no afectar negativamente los tiempos, los timings, porque lo mismo, si aquí pensamos que los chicos que estaban en internado, que no han tenido internado este año, van a poder egresar sin internado, no debería ser. Ahí estaríamos atentando contra la calidad de la formación de nuestros estudiantes. Hay que buscar estrategias para compensar eso, y eso implica ineludiblemente que probablemente se va a tener que prolongar un poco el periodo de formación, probablemente. Entonces, por eso digo, pensar que no se va a afectar, yo creo que no
es no entender cómo funcionamos, pero eso, que eso se vaya a proyectar a largo plazo va a depender de las medidas de compensación y las medidas de adaptación que podamos desarrollar ahora. Y respecto a las tesis, bueno, cada vez son menos las escuelas de kinesiología en Chile que hacen tesis, digamos, son cada vez menos. Las que aún todavía desarrollan procesos de investigación no deberían verse afectadas porque existen formas de compensar el trabajo en terreno de la tesis. Tú puedes desarrollar trabajos de tesis que vayan enfocados en revisiones sistemáticas de la literatura, las cuales detrás de eso subyace un proceso metodológico tal como si fuese un ensayo clínico o un estudio observacional, y que eso te permite trabajar detrás de tu escritorio una problemática, responder un problema de investigación y adquirir los resultados de aprendizaje que están detrás de la tesis, que es justamente no solo el generar un resultado científico, sino que es el desarrollar todo el proceso de investigación, problematizar, preguntar, analizar, reflexionar, hacer estadística, concluir y, ¿por qué no?, generar un documento apto para enviar a alguna revista de científica. Así que el tema de las tesis no debería, lo que hace tesis, no debería haberse afectado. Súper. Gracias, profe Iván. Vamos a continuar con el... profe Bárbara, está levantando la manito. Ahí la vi. Sí, lo que pasa es que en esta pregunta un poco indicabas qué es lo que era necesario reforzar al regreso. No sé si estoy equivocada. Sí, se la había hecho al profe Alejandro, no se la había hecho al profe Iván. Sí. No, es un poco para dar un punto de vista que creo que más que para al reintegro es necesario reforzar y profundizar en el abordaje de la salud pública que da la formación del pregrado, porque si bien se enfatiza mucho en la formación respiratoria o traumatológica o desde el punto de vista del ejercicio, el abordaje o el auge que se le da a la formación en salud pública, yo creo que es menor en comparación hasta otras áreas y sin duda es súper importante. O más bien puede que igual se dé en las etapas más tempranas de la formación y creo que es súper importante que se refuerce cuando ya uno está a puertas de salir a la práctica o al internado y de una manera más concreta, porque en términos de pandemia también se hace muy necesario un adecuado manejo de salud pública, de los temas que respectan, involucran a la salud pública, cómo se organiza el sistema. Y creo que eso también sería bastante importante de reforzar y de profundizar cuando se reintegren y también en las mallas curriculares a nivel general, hablando particularmente de la universidad en la que me formé. Súper. Gracias, profe. Vamos a la última patita, que ya es desafíos del sistema sanitario para el desconfinamiento y vuelta a la nueva normalidad en Chile desde la perspectiva del kinesiólogo. Estas son las últimas preguntas. Vamos a comenzar, igual que al principio, con el profe Alejandro. Profe, ¿cuáles son los desafíos próximos para el sistema de salud chileno y para la profesión de la kinesiología durante y posterior al desconfinamiento? O sea, desde el punto de vista profesional, nosotros hace un par de semanas tuvimos una reunión con el Colegio de Kinesiólogos de la región de la Araucanía y justamente conversábamos sobre cuáles eran los desafíos que principalmente van a tener los colegas que trabajan en la atención primaria. Que por ahí va el tema, yo creo, porque justamente va a empezar a llegar una población de pacientes que han sido recuperados desde el punto de vista del COVID y los pacientes que normalmente tienen sus atenciones que han sido un poco restringidas por el tema. Entonces, conversábamos con ellos y una de las necesidades justamente que partió desde los mismos colegas de atención primaria era la formación para atender pacientes que hayan estado con COVID. Entonces, yo creo que justamente, y ahora el último tiempo han salido bastantes documentos de muy buena calidad que hace referencia justamente al tema de la rehabilitación del paciente COVID. Y yo creo que por ahí va un tema del desafío, es de cómo nosotros somos capaces de adaptarnos frente a esta realidad nueva, de modificar un poco nuestro quehacer desde el punto de vista procedimental, ¿ya? Saber adaptarnos en base a los tiempos, a los espacios, a tratar de organizarnos de mejor manera
y tratar de también tener las mejores herramientas disponibles para atender con la mejor calidad posible a nuestros pacientes y lo más probable de los pacientes que hayan sido recuperados de COVID. Entonces yo creo que por ahí va el tema. Ese es un desafío súper bonito, yo creo que tenemos nosotros como kinesiólogos. Ahora se viene el boom de la rehabilitación para nosotros, que es otra tarea importantísima a nivel nacional y mundial. De hecho, ya a nivel mundial se está conversando mucho sobre el tema, se está recalcando el rol fundamental que vamos a tener nosotros, que justamente históricamente durante todos los procesos de catástrofe hemos tenido un pilar de formación que genera como un hito importante en el desarrollo de la profesión. Entonces creo que por ahí va el tema, la capacidad de adaptación que vamos a tener frente a nuestro quehacer, modificarse, adaptarse y saber integrar conceptos nuevos que muchas veces habían estado de manera aislada. Me parece que una guía de recomendación del Colegio Kinesiólogo que lanzó hace un tiempo atrás en conjunto con el trabajo de otros colegios de profesionales es un trabajo bastante bonito, que justamente es el ideal de la rehabilitación, porque abarca de manera integral muchas otras profesiones. Entonces yo creo que para allá apuntamos también como profesión. Pensando también que la atención primaria abarca una gran cantidad de población chilena. Exactamente, ahí está el pilar. Es el Continuando desafío con la profesora Bárbara. Desde el punto de vista de la atención primaria en salud, ¿cuáles son los principales desafíos que tiene posterior al desconfinamiento? Bueno, desde el punto de vista de la atención primaria, el principal desafío que es al cual ya se está enfrentando es el poder retomar, digamos, estas prestaciones que quedaron en pausa, en stand-by, debido a esta pandemia. Para lo cual vamos y se tiene que implementar una planificación bastante rigurosa, bastante cuidadosa, de modo que permita la implementación de estrategias que aseguren, digamos, el reintegro de estas prestaciones con un adecuado flujo de pacientes para que la atención, aparte de ser de calidad, también sea segura tanto para el funcionario como para la población. Claro. ¿Ya? Y eso ha significado una alta demanda en cuanto a desde el punto de vista metodológico por parte de los funcionarios para poder también estratificar a los pacientes que van a empezar a reingresar o a priorizar dentro de estas mismas prestaciones que quedaron suspendidas y poder volver a esta nueva normalidad de la manera más segura posible para todos. ¿Ya? Y un poco también respondiendo a los desafíos, bueno, el desafío del sistema de salud siempre ha sido enfrentar esta pandemia y con esto el confinamiento y desconfinamiento de la mejor manera posible. Y esto se ve reflejado a nivel de los indicadores de salud, que no solamente está asociado a la presencia o ausencia de la enfermedad, sino que también tiene que ver con las diversas y múltiples aristas que tiene la persona. Con esto, por ejemplo, el acceso y oportunidad a la salud, el acceso y oportunidad laboral, la educación. ¿Y por qué menciono esto? Porque ya es un problema que se está viendo, ya y es algo sabido y a lo que nos estamos enfrentando, que es que esta pandemia no solamente ha traído un problema sanitario, sino que es un problema económico asociado, ¿verdad? Y que se va a exacerbar claramente posterior al desconfinamiento. Y es ahí donde el kinesiólogo también tiene el desafío, poder visibilizar esta realidad en los usuarios y poder potenciar y reforzar su labor desde allí, porque como kine y profesionales de la salud no solamente vamos a hacerle KTR o la rehabilitación cardiorrespiratoria, etcétera, sino que también tenemos la labor de educarlos, de guiarlos, de hacerle las gestiones que necesiten, de empoderarlos y que se vuelvan activos en el cuidado de su salud. Súper. Gracias, profe. Continuando esta misma idea, que la llevó muy bien la profe Bárbara y el profe Alejandro. Profe Iván, siguiendo el mismo tema, en el mismo hilo, ¿cuáles son los desafíos próximos del sistema de salud chileno y para la profesión de la kinesiología posterior al desconfinamiento? Bueno, el desconfinamiento. Sí. Bueno, hay muchísimos desafíos. Es bien difícil, la verdad. Yo voy a ser súper sincero. Yo
casi que no me atrevo y me causa un poco de pudor proyectar ahora el futuro, porque no sabemos ni siquiera cuándo va a ser el momento en el cual vamos a poder retomar la normalidad, así que en algún momento la vamos a poder retomar. Es bien difícil, la verdad. Yo lo único que me atrevería a decir, para contestar tu pregunta, es que para poder salir bien parado de esto, para poder salir y no necesariamente mejore, ¿ah? Yo no soy de esas personas que piensen que después de esto vamos a ser mejores personas o mágicamente nuestras conciencias van a caminar hacia a una moralidad diferente. Yo creo que no, lo dificulto. Porque son procesos individuales finalmente, esos son procesos de cambio muy individuales. Pero sí, yo creo que el que podamos aprender el que podamos aprender de esto, yo creo que depende mucho de que, por una parte, miremos la realidad desde una perspectiva racional, miremos, y que una de las cosas positivas, de las pocas cosas positivas que trajo esta pandemia, es que volvimos a mirar datos, volvimos a mirar la epidemiología, volvimos a mirar estadísticas, volvimos a escuchar a los científicos, volvimos a escuchar a los filósofos, ¿ya? Volvimos a leer muchas veces, en general, en los periodos de cuarentena he hablado con mucha gente que ha vuelto a tomar los libros, volvió a leer autores, en fin. Entonces, yo creo que lo que venga hacia adelante va a estar muy sujeto de que establezcamos una conciencia un poco más racional y una mirada científica de la realidad, sepamos discriminar lo que es la realidad fáctica respecto a lo que podrían ser nuestras aspiraciones, sepamos identificar lo que es una explicación de una justificación para darle sentido a lo que nos pasa, que eso estaba, hasta antes de la pandemia, estaba bastante difuminado en un horizonte muy poco inteligible, digamos. Y ahí yo creo que va a depender mucho de eso, que lo que venga hacia adelante sea mejor, igual o peor. Ahora, en concreto, ¿qué camino deberíamos transitar? Deberíamos estar dispuestos a hacer ciertas cosas. Por ejemplo, creo yo que la APS va a tener que estar dispuesta a volverse a preguntar su rol, volverse a preguntar el cómo ejerce su rol. ¿Ya? Por ahí he discutido mucho con colegas de la atención primaria que trabajan particularmente en kinesiología comunitaria. Y lo hemos conversado abiertamente y hemos dicho, bueno, la kinesiología comunitaria ¿se va a terminar después de esto? ¿Porque hay distanciamiento físico? No, no debería. Debería reconvertirse, porque los mecanismos de interacción social han cambiado. ¿Ya? Y la kinesiología tiene que estar dispuesta a asumir esos cambios. ¿Ya? Por eso es que yo insisto, que transitemos hacia algo mejor depende mucho de qué tan plásticos seamos como disciplina para irnos adaptando e ir mirando nuevas necesidades. Si nos colocamos en una caja y nos cerramos en eso y nos resistimos al cambio y pensamos que desde un modelo que ha sido siempre igual, vamos a hacer algo distinto en el futuro, estamos profundamente equivocados. Por eso considero que el punto de partida para eso es volver a escuchar a los científicos, volver a mirar los datos, volver a mirar la epidemiología, escuchar a los filósofos y así estar llano y generar una disposición a reconvertir y a cambiar. Lo mismo para el ámbito educativo, es exactamente igual. O sea, tenemos que estar dispuestos a pensar, a repensar lo que hacemos. Si no partimos de ahí, lo que sea que queramos proyectar en el futuro, desgraciadamente no lo vamos a hacer y nos va a generar una profunda frustración después al final. ¿Ya? Y esa no es la idea, creo yo. Voy a darle el paso a la profe Bárbara, que había levantado la manita. Sí, la verdad es que Iván tocó un tema súper, súper cierto y es en base a la rehabilitación comunitaria, que es un punto bastante potente que se da en atención primaria de salud y es claramente uno de los principales desafíos de cómo se va a reconvertir. Porque, claro, está la opción de la telemedicina, por ejemplo, en que se pueden hacer talleres, modo online, qué sé yo. Sin embargo, un gran número de la población en la que se hace rehabilitación comunitaria son adultos mayores que desconocen el manejo de las redes sociales, no tienen idea cómo conectarse, muchos no tienen acceso a Internet, entonces efectivamente representa un desafío bastante alto el idear y planificar una metodología que logre llegar a todos los usuarios de manera transversal.
Genial. No, y para complementar, yo creo que como es difícil y como no sabemos cómo hacerlo, eso hace que valga la pena, creo yo, cuestionarse y entrar en procesos reflexivos, ¿ya? Y también otra cosa que yo creo que es muy importante es asumir desde la sociedad civil también la responsabilidad de introducir mecanismos de cambio. ¿Ya? No esperar a que venga el Estado, que el Estado obviamente está y cumple un rol, sin duda, pero no esperar a que un otro contribuya, sino que a lo mejor yo como kinesiólogo, con mi sociedad científica, con mi grupo de colegas más cercano, debo ser capaz de generar instancias para promover ciertos cambios y generar valor finalmente. ¿Ya? Y aquí, insisto, yo creo que todo eso pasa por una maduración, una remaduración de ciertos principios que hasta antes de esta pandemia eh, estaban un poco en segundo plano, que es justamente el pensamiento científico, la racionalidad, la reflexión de las cosas. Yo creo que está un poco dependiendo de eso. Yo creo que tenemos una gran oportunidad de hacer buenas cosas y ahí es donde yo creo que espacios como este, por ejemplo, son muy importantes. Porque ya el hecho que se esté hablando de rehabilitación en redes sociales es tremendamente positivo y todo suma, un granito de arena se suma con otro y así se genera un cambio más sustantivo extendido en la sociedad. Justamente todo lo que mencionó ahora era una pregunta que venía justamente después. Así que nos dio el pie para la pregunta. Ya que el profe Alejandro nos había hecho una acotación, vamos primero con él. Esta pregunta va como ya algo más personal, para que no se amplíe mucho, ¿ya? Profe Alejandro, bajo su perspectiva, su experiencia más personal, como le digo, ¿qué cambios socioculturales y sanitarios debemos tener en Chile para evitar brotes y nuevas crisis sanitarias? Chuta, igual es una pregunta eh, muy amplia, pero yo creo que lo principal acá, porque claro, uno justamente con este cuestionamiento social y todo lo que ha nacido a partir de justamente la pandemia, en el último tiempo han existido diversas formas de educación. Entonces, yo creo que una barrera que nosotros tenemos para evitar los brotes o todo lo que tenga que ver con esta crisis sanitaria, en primera instancia es la educación de la gente. Y yo creo que existen ya diversas maneras de educar a la gente que se han potenciado justamente con las redes sociales, con los conversatorios con personas expertas en el área, se ha facilitado mucho el acceso a eso. Entonces yo creo que desde el punto de vista educativo ya podríamos tener algo resuelto. Sin embargo, creo que la principal barrera que tenemos para hacer estos cambios socioculturales tiene que ver con el respeto y tiene que ver con la capacidad de tener conciencia social. Yo creo que por ahí está el problema, porque nosotros somos muy fáciles para adaptarnos. Generalmente la población chilena se adapta muy bien, pero yo creo que por un tema de respeto y conciencia social es la principal barrera que tenemos como para mantener estables todas las conductas que podamos ir mejorando, que tiene que ver con el distanciamiento social, que tiene que ver con los eventos masivos, que tiene que ver cómo nosotros nos desenvolvemos en el día a día. En Chile somos buenos para el saludo de beso en la cara, resulta que eso ya va a quedar atrás, yo creo que después nos vamos a olvidar, vamos a recordar mucho ese acto que socialmente lo hacíamos mucho. Lo mismo que el saludo de la mano. Entonces, yo creo que esas cosas van a ir cambiando sí o sí, pero la gran barrera que tenemos nosotros para evitar justamente todos estos problemas es el respeto. Respeto y bueno, después todo lo que tiene que ver con un aspecto más económico, porque generalmente todas las veces que se generan más rebrotes por situaciones pandémicas tienen que ver porque la gente necesariamente tiene que salir a trabajar. Y ese es un gran problema que hoy día se está viendo justamente en las comunas que tienen la mayor cantidad de casos a la fecha. Se por ahí va el tema. Súper. Justamente. Profesora Bárbara, ¿la cultura chilena es un factor positivo, negativo? Coméntanos un poco sobre los rebrotes y nuevas crisis que pueden ocurrir.
Pucha, la cultura chilena. No voy a decir nada que después sea utilizado en mi contra, pero pucha que somos porfiados los chilenos, porque la verdad que hasta lo que va de la fecha todavía hay ciudadanos que no se apegan a las medidas sanitarias que por todos estos meses se han reforzado, que es la higiene de manos, el distanciamiento social, el uso de mascarillas en lugares públicos. O sea, hasta el día de hoy a nosotros en los spam nos llegan usuarios sin mascarilla y, no es que se me olvidó, o no es que yo vivo cerca. Entonces en verdad no logran internalizar el motivo de por qué se están adoptando estas medidas. O sea, no lo dimensionan ni le toman el peso tampoco. Y también tiene que ver con el tema de la conciencia social que decía Alejandro, que claro, yo salgo, se me olvida la mascarilla y me dice, no, yo vivo ahí nomás, pero no es consciente de que no solamente se está exponiendo él, sino que está exponiendo al funcionario que lo está recibiendo en la puerta y al resto de la población que está dentro del CESFAM. Entonces, claro, es una de las áreas que se tiene que abordar y dentro de los cambios que se tienen que dar para evitar los rebrotes. Y tiene que también que ver mucho con los distintos actores de la red, la verdad. Los ciudadanos y la población son uno de los actores, pero el cambio tiene que ser transversal desde el Ministerio de Salud, pasando incluso por los empleadores y líderes de grandes empresas. ¿Y por qué menciono esto? Porque mientras sigan existiendo empresas o empleadores que sigan aplicando exámenes que entreguen falsa seguridad, como lo son los test rápidos, para poder resguardar el funcionamiento normal del trabajador en desmedro de la posibilidad de contagiar, va a ser muy difícil controlar un rebrote. O mientras siga existiendo una pseudo persecución por parte del empleador, del supervisor o de los mismos compañeros de trabajo, discriminación hasta a este caso positivo o sospechoso, va a ser difícil controlar el rebrote. ¿Por qué? Porque es algo que igual se está dando ahora. O sea, el trabajador tiene miedo de reportar sus síntomas o tiene miedo de acceder a una licencia porque puede ser desvinculado. Claro. Entonces, ¿qué prefieren? Se quedan callados, no reportan los síntomas oportunamente, van a trabajar y generan contagio. Entonces, el cambio tiene que ser en la población, pero también tiene que ser transversal desde arriba hacia abajo, o sea, todos. Más que todo en Antofagasta, que es como ya la comuna de la minería, donde está como las comunidades más grandes de mineros, poblaciones vulnerables, y se mezcla todo es como un factor en conjunto. Y con respecto igual a las poblaciones vulnerables, qué bueno que lo mencionaste, Kevin, que también igual ahí está tiene que estar el enfoque, ya, de poder brindar las condiciones de saneamiento básicas para mantener las medidas de higiene, por ejemplo, las condiciones de agua potable, de alcantarillado, ya, en población vulnerable que vive en campamentos, por ejemplo. Que además son poblaciones que viven en condiciones de hacinamiento, que también es un tema que se tiene que abordar, dadas las características de transmisibilidad que tiene el virus. O sea, si no se da el enfoque ahí, si no se implementan medidas ahí, o sea, el rebrote tampoco se va a poder controlar. Exacto. Profe Iván, usted ya nos mencionaba anteriormente que es como un conjunto de cosas que afectan ya como lo que es como el desconfinamiento, lo que es la crisis en sí. Siguiendo la misma línea de la profe Bárbara, ¿qué tan importante, bajo su perspectiva, su experiencia, qué tan importante es la cultura chilena, por ejemplo, en la condición de que pueda volver a tener una crisis sanitaria o que vuelvan los rebrotes dentro del mismo desconfinamiento? Bueno, mira, yo quisiera partir un poco más atrás, porque ¿Sí? en la pregunta original un poco iba, y tú lo mencionaste respecto a si esta es una pandemia o cómo podemos evitar las pandemias o algo así, fue como la primera, o qué podemos hacer para evitar la pandemia o nuevos rebrotes. Me gustaría decir solamente que ahí, frente a eso, no es mucho lo que podemos hacer. Primero porque si uno mira la historia y
y de hecho la historia de la kinesiología está muy presente, ha sido muy importante las pandemias para la kinesiología, ¿ya? Quizá yo les recomiendo, hay varios libros que son recomendables. Acá hay un libro del profesor Ricardo Hidalgo que habla sobre la historia de la kinesiología en Chile, que lo pueden buscar en la página del Colegio de Kinesiólogos, incluso lo pueden comprar directamente en el colegio. Y se habla de la pandemia, por ejemplo, de la polio. ¿Ya? La epidemia de la polio fue muy importante por ahí por los años 50, donde ahí se desarrolló la ventilación mecánica, la poliomielitis, una enfermedad que está erradicada hoy en día y que genera problemas neuromusculares importantes, genera secuelas neuromusculares importantes, y la rehabilitación cumple un rol muy importante en el manejo de esa pandemia. También en la fiebre española, en 1918, 1920, por ahí, también ahí hubo una epidemia importante. ¿Para qué decir la peste negra en el siglo XIII? Entonces, las pandemias son casi consustanciales a la existencia del ser humano en la Tierra, digamos. Así que si nosotros pensamos qué podemos hacer para evitar pandemias, nada. La diferencia es qué conducta nosotros podemos tomar como sociedad para enfrentar de mejor manera estos desafíos que nos coloca la naturaleza finalmente. Yo creo que ahí está, quizá, y aquí viene tu segunda pregunta, y que tiene que ver con cómo nosotros como sociedad chilena, o como sociedad, mejor dicho, enfrentamos estas situaciones, ¿ya? Yo no hablaría de cultura, porque la cultura es más bien un imaginario colectivo que está detrás de una sociedad que tiene una arraigambre histórica, y, en fin. Yo diría más bien conductas, la conducta de la población chilena. Y ahí yo creo que el análisis tiene que integrar varias dimensiones. Primero, la naturaleza humana. El ser humano como ser, también es un ser social, pero somos un ser biológico, emocional. El ser humano tiene la necesidad de satisfacer sus propias necesidades de su entorno próximo, de su familia, de los seres con quienes tiene vínculos afectivos. Eso explica, por ejemplo, que las personas, cuando ya dejan de tener suministros para comer, suministros para alimentarse, para la subsistencia, salgan de la casa en algún momento, violando incluso las cuarentenas, violando incluso las medidas con tal de satisfacer ciertas necesidades. Por eso yo soy bastante prudente cuando, y que esto uno lo escucha mucho en redes sociales, en la televisión, no, que la gente sale irresponsablemente. No sabemos qué es lo que está detrás de esas personas, no sabemos qué es lo que está detrás de esa motivación. Sin duda que ahí también hay gente que no sale a vitrinear y a hacer nada productivo. No tengo ninguna duda que eso ocurre, y eso es absolutamente criticable. Pero también puede haber personas que salen por la necesidad de suplir ciertas necesidades básicas. Y ahí, bueno, ahí es importante lo que ya mencionaron los colegas, que es la conciencia social, ¿ya? El entender que el ser humano es un ser, es una como todas las especies, ¿cierto? Es un animal que vive en sociedad, pero la noción de sociedad del ser humano tiene que ver más que con esa idea de el formar parte como de una tribu, esa lógica que borra tu dignidad individual por fusionarte con una tribu. El ser humano, en el fondo, forma parte de una comunidad, ¿ya? Una comunidad de valor, en el cual lo que yo hago, lo que yo produzco, me permite a mí progresar, también depende un poco de qué tanto progresa la persona que está al lado mío, o mi vecino, que también está mi vecino. De eso también depende mi progreso individual. Entonces, desde esa perspectiva, nuestra conciencia, la conciencia social de la que hablamos, tiene que estar tiene que estar con la perspectiva del bienestar del otro. ¿Ya? Yo necesito que el otro esté bien para yo también estar bien. Si él está bien, yo también estoy bien, y mi comunidad está bien, y eso me permite seguir avanzando, ¿ya? Y ahí es donde muchas veces esta individualidad que lleva a la persona a ser muy egoísta, a pensar solo en él y a satisfacer sus propias necesidades sin mediar consecuencias en el otro, lleva a esa lógica de la individualidad, pero negativo, porque te lleva a ser irresponsable, porque lo que tú haces va a tener consecuencias en otra persona. Ahora, eso se logra con educación, en la medida en que las personas estén conscientes de las consecuencias y estén educadas respecto a cuáles son las conductas que favorecen consecuencias positivas o las que
generan más bien perjuicios. Realmente se puede tener como una conciencia social un poco más evolucionada, y eso yo creo que en general el comportamiento social en Chile no ha sido nefasto, así como uno lo escucha en los matinales y en las redes sociales y en la televisión. Si nosotros miramos, por ejemplo, lo que está pasando ahora en España, es dramático, ¿ya? Están nuevamente creciendo con miles de casos diarios. Bueno, en Europa hay varios países que están ya como en una segunda oleada. Si nosotros miramos Argentina, Argentina está contando muchísimos más casos diarios que Chile. Entonces, en general, yo tiendo a mirar el vaso quizás más medio lleno más que tan vacío, porque cuando Ya. uno mira el vecindario y cuando uno mira la realidad en Europa, es bastante diferente. Lo que es preocupante es la crisis social, y un poco lo que mencionaba Bárbara, lo que se va a producir con la crisis económica, que eso sí va a ser una situación cada vez más difícil de manejar. Yo creo que todavía no vemos totalmente las consecuencias de la crisis económica, todavía no las vemos. Tiendo a pensar que en el último trimestre de este año va a ser esa probablemente la causa de más fuerte que va a empezar a producir quizás algunos fenómenos de crisis más marcados. Se entiende, totalmente. Miren, por tema de tiempo, voy a hacer la última pregunta que son del chat. Es una para cada uno y finalizamos con la actividad. Vamos a partir primero con el profe Alejandro. Profe Alejandro, preguntan en el chat sobre un tema, una pregunta anterior que hicimos al principio. ¿Cree que se puede fortalecer en todas las mallas de Kine a nivel país la microbiología y o ramos asociados en la salud pública? Absolutamente. Yo creo que lo conversaba muy bien Bárbara, que pasa que en la mayoría de la formación de kinesiología a nivel nacional, estas asignaturas pasan en los años iniciales, cerca de primer, segundo, de repente, y falta yo creo que darle una conexión real a las fortalezas que puede tener la asignatura en sí. Entonces yo creo que todas las carreras tienen una forma de generar su asignatura, sus programas de estudio de manera perfectible. Entonces, creo, y sería muy óptimo para futuro ir pensando en modificar ciertos programas de estudio, dándole harto más hincapié a estas asignaturas que tienen que ver justamente con la parte de salud pública aplicada, yo creo. Yo creo que por ahí va el tema, que sea muy bien relacionado al contexto real y que no solamente sea una asignatura aislada, sino que involucre al quehacer del profesional kinesiólogo hoy en día. Hoy en día nosotros nos dimos cuenta que también podemos hacer muchas otras más labores que estar en las salas de rehabilitación, sobre todo en la atención primaria. Podemos gestionar muy bien algunos programas, gestionar muy bien bases de datos. Y en base a eso también sería muy importante tratar de ir modificando estos programas de estudio para fortalecer nuevos campos laborales a futuro de nosotros. Eso es fundamental. Súper. Una pregunta dirigida a la profe Bárbara. Había mencionado en una pregunta de que el CEFAM se tuvo que adaptar enormemente por el contexto. Y la pregunta dice, estas adaptaciones en los distintos niveles de atención se aplican a nivel nacional, regional, por territorio, según la etapa o contexto de cada localidad. No, la verdad es que es más bien de acuerdo a la realidad local de cada establecimiento, ¿ya? Aquí, obviamente, lo principal fue designar un lugar delimitado para la atención de la parte respiratoria, ¿ya? En el caso particular del CESFAM María Cristina, que se divide en 3 pisos, por ejemplo, se destinó el área respiratoria en una primera instancia al primer piso del CESFAM, y debido a la alta demanda al tercer piso del consultorio fue donde se destinó la evaluación de la parte respiratoria. Y después, por el aumento de la demanda, por la posible necesidad de entregar soporte de oxígeno, se tuvo que modificar y se llevó al primer piso. Se estableció una sala de espera con ventilación adecuada, ya, y tratar de separarlo del resto de la comunidad, porque
quedó vigente, por ejemplo, la entrega de medicamentos a toda la población crónica, a los adultos mayores. Entonces, estaba la necesidad de poder aislar esa zona. Y aparte acá a nivel de Antofagasta también se hizo la división con respecto a las consultas de los SAPU. Por cada CESFAM también se implementó que 4 CESFAM, si no me equivoco, estaban con consultas respiratorias, priorizando eso, y el resto otras consultas. La idea igual para poder focalizar la población a esos CESFAM y separarla un poco del resto. Sin embargo, son estrategias que se implementan, pero que en la medida que se van desarrollando, se va viendo que si van dando resultados o no, y ahí se van haciendo las modificaciones pertinentes, pero es de acuerdo a la realidad local de cada establecimiento. No se te escucha, Kevin. Gracias. Gracias. Ahora sí. La última preguntita para el profe Iván, que lo había mencionado también en otra pregunta, pero va como orientado a otra cosa más específica. Nosotros como kinesiólogos, quizás como más particular o como organización o como quizás como gremio, ¿qué podemos hacer para que sea reconocida la carrera después de que pase todo esto? ¿Cuál es la clave o la estrategia? Puta, si la tuviera no estaría aquí. Pero sí, porque en realidad uno lo más puede hacer visiones. Yo creo que Claro. lo que a ver, aquí también hay que entender nuevamente las cosas más en perspectiva, porque el Colegio Kinesiólogo es una institución actualmente gremial, ¿cierto? Es una institución gremial, pero nosotros como no tenemos que mirar al Colegio de Kinesiólogos como cualquier gremio. ¿Ah? Eso a mí me pasa que muchas veces cuando interactúo con colegas y hablamos del colegio, se piensa que el Colegio de Kinesiólogos es como el Colegio Médico o como la CUT, por ejemplo, como cualquier gremio en Chile. Y sabes que no, porque cuando uno mira la historia de nuestra disciplina, nuevamente me remito a la historia, el Colegio de Kinesiólogos tuvo otro origen, ya tuvo un origen más bien desde una mirada más académica, ya de hecho proviene de las primeras asociaciones de kinesiólogos de la Chile, en fin, de las primeras asociaciones en los años 50 y antes. De ahí proviene el colegio. Entonces, por eso nos permite entender, por ejemplo, el rol que tiene académico. O sea, el Colegio de Kinesiólogos es de los pocos colegios profesionales que está tan preocupado de la formación, tiene una revista científica. Eso no es, si uno mira las revistas científicas de kinesiología en el mundo, son varias y hay muy buenas revistas, muy pocas. Yo la verdad no conozco ninguna, pero no quiero decir ninguna porque puede que haya alguna. Al menos yo no conozco ninguna que esté manejada o liderada o administrada por un gremio, como la revista nuestra, que de hecho se va a relanzar estos días, muy pronto va a sacar un nuevo número. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que el rol que tiene el Colegio de Kinesiólogos tiene que cumplir el rol que está cumpliendo, creo yo, que es justamente el desarrollo de guías clínicas. ¿Qué es lo que ha hecho? Que lo hizo, de hecho, en una etapa muy temprana de esta pandemia, la guía de telerehabilitación que la impulsó el colegio. El Colegio de Kinesiólogos participó activamente en la guía de rehabilitación transversal que se publicó hace 2 semanas atrás. Yo también tuve digamos, la suerte y el honor de participar de esa mesa de trabajo también. Fue un trabajo súper bueno, donde interactuamos con muchísimas sociedades científicas. Y el Colegio de Kinesiólogos era parte de la organización de ese instrumento. Entonces, yo creo que el colegio está cumpliendo el rol que debe cumplir, ¿ya? Que es el generar espacios de divulgación, generación de conocimiento, generación de guías clínicas, hacer directrices que permitan orientar el manejo de los ámbitos de la rehabilitación de esta pandemia, darle impulso también a las sociedades científicas que aportan desde su propio nicho. Por ejemplo, en el caso nuestro de la Sociedad Chilena de Kinesiología Respiratoria, recibimos el apoyo del Colegio de Kinesiólogos también para desarrollar nuestras actividades. Entonces,
la verdad, si me pregunta así, sinceramente, no sé qué otra cosa más podría hacer, digamos, para contribuir y tratar de favorecer al reconocimiento de nuestra disciplina. Yo creo que la pregunta es, ¿qué podemos hacer nosotros, cada uno de nosotros, Ujú. para contribuir y ayudar a que nuestra disciplina sea reconocida? ¿Ya? Yo creo que nosotros tenemos que tratar de alguna vez por todas, de dejar de pensar que un otro debe hacer las cosas. ¿Ya? Nosotros como sociedad civil, como sociedad científica, tenemos también un rol y tenemos que jugarlo. ¿Ya? Tenemos que participar, tenemos que hacer cosas, organizar instancias. Esto mismo que están haciendo ustedes, insisto, Ujú. es un aporte muy importante y que sin duda todas estas cosas en su conjunto van a contribuir a sacar adelante y a favorecer el reconocimiento de nuestra disciplina. ¿Mm? Genial, genial, genial. Gracias, profe, por la palabra, la respuesta. Ya terminando con la ronda de preguntas y ya por el tema del tiempo igual, vamos a ir cerrando la jornada, que en realidad ha sido enriquecedora por donde se le mire. En realidad he sacado como muchos pensamientos, igual me he cuestionado hartas cosas durante la conversación, muchos puntos de vista que tenía incluso han sido como bien buenos, así como aplicarlo. Espero que los asistentes, las personas que están en Zoom también, puedan comentar en el chat qué les pareció la actividad mientras nos vamos despidiendo con los profes, ¿ya? Partimos primero con el profe Alejandro. Le dejo el tiempo libre para decir las últimas palabras. Nada, agradecer la invitación, siempre es valorable la organización, yo sé más o menos cuánto cuesta organizarse en estos tiempos, agrupar, convocar, es notorio, sí, los felicito en realidad, los felicito porque tienen que seguir haciendo esto, chicos, tienen que seguir comunicándose, la idea es que los estudiantes mantengan un diálogo directo con los profesionales, con el colegio kinesiólogo, con universidades, con sociedades, etcétera. Creo que es súper importante. Ustedes tienen que tomar la importancia de lo que están haciendo ahora. Eh, obviamente van a cosechar frutos. Yo sé que si siguen trabajando así van a alcanzar cosas bien importantes. Y para el desarrollo personal de cada uno de ustedes, creo que todas estas actividades que son como para académicas, por así decirlo, o para estudiantil, en este caso, siempre dejan buenos resultados de aprendizaje personal, de contacto, de conocimiento, de miradas mucho más amplias. Y hay que aprovechar también la instancia que justamente ahora lo estamos haciendo todo de forma virtual. Entonces, estas cosas para generar comunicación y para generar redes de apoyo es sumamente importante. Entonces, nada, pues agradecerles nomás por la invitación, felicitarlos también. Se nota que hay pega detrás, por lo menos se ven muy serios respecto a la invitación, entonces ¿Sí? es un agrado que podamos colaborarle en esta instancia. Genial. Y nada, Perfecto. saludo a los colegas también que estuvieron hoy día, un día sábado en la tarde, de repente uno se cuestiona un poco, pero el tiempo que se dedica para estar acá es bueno. Y también para nosotros mismos como colegas es bueno empezar a conocernos, por lo menos desde la cara. Muchas veces están los nombres por ahí dando vuelta, pero de repente de una manera más visual es bueno para todos. Genial. Gracias a usted igual por asistir, profe. Profe Bárbara, ¿qué le pareció la actividad y qué le puede decir a todas las personas que están aquí y que quizás después igual se las pueden encontrar en las grabaciones? Bueno, aprovechando la instancia y antes de despedirme, no puedo dejar de visibilizar esta segunda pandemia que nos va a traer el COVID-19, que está asociado al incremento tanto en cantidad como en complejidad de las enfermedades cardiometabólicas, asociadas principalmente a la inactividad física que ha traído esta cuarentena consigo, y es ahí donde nosotros también como Kine y en verdad todos los profesionales del área de la salud y la salud en general, Totalmente de acuerdo. nos vamos a ver bastante demandados y con mucho desafío por delante, así que me gustaría visibilizar eso y dejar esa ahí, Sí. dando bote, Súper. digamos. Ya, la tira ahí. Y súper, claro, súper agradecida, la verdad, yo te lo manifesté, Kevin, cuando me hiciste la invitación, me puse muy contenta, igual es primera vez que participo en una actividad así, me pareció de verdad muy nutritiva, muy constructiva,
generar estas instancias de diálogo lo considero súper importante, por eso también estuve súper dispuesta a participar. También, como me sumo a las palabras de Alejandro, conocer a los otros colegas, sus realidades, sus posturas desde su ejercicio. Entonces, para mí ha sido muy, muy satisfactorio y los felicito también como asociación porque, claro, gestionar estas cosas, organizarlas, con todo lo que hay detrás, implica bastante dedicación y esfuerzo. Y los felicito por eso, así que invitarlos a que sigan desarrollando este tipo de actividades y muy agradecida por la oportunidad. Genial, eso estoy para asistir igual, profe. Por último, profe Iván, también le dejo el minuto libre ahí para decir lo que desee. No, nada, yo creo que yo me sumo totalmente a las palabras de felicitación hacia ustedes como asociación. Yo creo que cumplen un rol muy importante y yo quisiera decirle lo siguiente, en verdad, y esto va directamente dirigido a ustedes como estudiantes, como asociación, a todos los que están ahora mirando esta instancia de conversación, a que todos construyamos todo la kinesiología, en el fondo, ¿ya? Estoy leyendo un libro, bueno, yo leo mucho, me encanta leer y todo, y les puedo recomendar, hay un libro que es de Steven Pinker, que se llama En defensa de la ilustración. Y él parte diciendo que el ser humano desde siempre ha trabajado por luchar contra la entropía, porque el estado de naturaleza de todas las cosas es el desorden, es la inarticulación de las cosas. Y eso aplica no solo para los fenómenos físicos, sino que aplica incluso para la dimensión más metafísica de la sociedad, que son justamente estas organizaciones, ¿ya? Las asociaciones, el colegio kinesiólogo, las sociedades científicas, el desarrollo, la kinesiología misma en sí. Si no hay voluntades, si no hay energía, si no hay personas que están dispuestas a dedicar tiempo, a dedicar recursos, a dedicar esfuerzo por construir disciplina, esto simplemente se desintegra, porque no viene dado por naturaleza. La kinesiología no existe en sí, nosotros la construimos, ¿ya? A eso viene la lógica de luchar contra la entropía, en el fondo, de que tenemos que tratar, de usted en este caso como estudiante, se están formando para eso. Entonces, aquí, de nuevo, el mensaje, la única forma que existe, conocida, para hacer pesar las instituciones, es que los seres humanos, de forma individual y colectiva, depositen energía, depositen voluntades para llevar adelante todos los proyectos, ¿ya? Y en eso, insisto, lo que ustedes hacen es fundamental. Yo los insto a que, bueno, yo creo que ha sido también lo que han mencionado los colegas que me han antecedido, los instamos a que sigan participando, sigan generando instancias de conversación, difusión y construyendo la base científica y las motivaciones por investigar en sus compañeros, ¿ya? Si no logramos eso, finalmente, de nuevo, esto está destinado a la desintegración, porque, insisto, las cosas no están dadas, sino que hay que hacerlas, alguien las construye, y ahí están todas nuestras voluntades, nuestras energías por sacar todos estos proyectos adelante. Así que, de nuevo, felicitaciones, y nada, quedo a su disposición para cualquier otro evento y siempre vamos a estar muy felices de contribuir y apoyarlo en lo que necesiten. Excelente. Con estas últimas palabras, con esta última despedida ya, de por terminar la actividad, les comunico a las personas asistentes que vamos a subir esta actividad a Instagram grabada. Los invito también a compartirlo después por las redes sociales. Y bueno, eso. Un saludo a todos. Gracias a los profesores, gracias a los asistentes, gracias a todas las personas que están viéndolo. Espero que estén bien. Así que un saludo a todos y adiós. Adiós a todos. Chao, un abrazo a todos. Chao Alejandro, chao Bárbara. Chao, colega, que estén muy bien. Chao, chao. Un abrazo, chicos. Chao, Un un abrazo. abrazo.